y a los 10-15 minutos que empezaron a caminar, o a las 2 o 3 cuadras, empieza el dolor de pecho. ¿Okay? Y habíamos dicho que cuál era el dolor típico de pecho, es dolor precordial, opresivo, corto tiempo, de menos de 20 minutos, y aparte que cede con el reposo o con nitratos. Salud. Okay, entonces ese es el dolor que debemos de saber bien, porque si se nos preguntan cuál es el dolor típico, cuál es el dolor atípico, cuál es el equivalente sanguinoso. Ok, que lo vamos a ir viendo. Okay. Entonces, son asociados con un disconfort torácico, que es el angor pectoris, ¿okay? O angina de pecho como tal, y remite con el descanso o con la administración de nitratos. Entonces, ese es el dolor que implementamos. Entonces, ¿por qué se presenta el dolor? Porque hay cualquier cosa que esté subiendo el flujo de sangre dentro de las coronarias para que irriguen bien el corazón. ¿Okay? Debemos recordar que el corazón se va a llenar por las coronarias, y las coronarias, a diferencia de todos los demás órganos, se llenan durante la diástole. ¿Okay? Generalmente todas las demás arterias, cuando se llenan, es en la sístole. En el corazón es diferente, porque es en la diástole. Muy bien. Entonces, la angina como tal es un disconfort subesternal, retroesternal, opresivo, que dura generalmente menos de 10 minutos. Pero cuando, sí, bueno, en el Lili decía que hasta 20 también, entonces sí, puede llevar. Sí, todavía está 20 minutos. Por eso cuando empecé les dije que podían ser hasta 20 minutos. Y que ya cuando duraba más, sospechábamos de que fuera alguna angina inestable, algún infarto, con elevación o sin elevación. Y cuando ya duran un poquito más. Entonces, ¿esta es angina estable? Esta es angina estable, lo que vamos a ver hoy. Todo lo que vamos a ver hoy va a ser el abordaje de la angina estable. ¿Okay? El diagnóstico, cuándo lo sospechamos. Entonces, ¿cuándo lo vamos a sospechar? En todo paciente que llega con dolor retroesternal opresivo. ¿Okay? Principalmente eso puede ser opresivo. Con las irradiaciones que ya hemos visto en la clase pasada, que se pueden irradiar hacia hombros, hacia mandíbula, hacia ambos hombros, a brazos. ¿Okay? Entonces, es generalmente la irradiación más frecuente. No todos, bueno, no todos, pero la mayoría de los pacientes presentan el signo de Levy. No todos, pero sí es muy característico. Es muy característico que te llegan al consultorio o al servicio de urgencias y llegan agarrados. ¿Okay? Entonces ya sabes que muy probablemente voy a tener dolor precordial. ¿Okay? Entonces eso es muy característico. Pero no todos lo tienen el signo de Levy. Okay. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Por qué puede presentarse esto? La gran mayoría de veces es por cardiopatía isquémica, es decir, la formación de placas ateroscleróticas dentro de la arteria coronaria, que la va destruyendo poco a poco hasta obstruirla casi por completo. ¿Okay? Entonces, esa es la forma más frecuente de presentación. La otra forma es el espasmo. ¿Okay? Aquellos pacientes que se les espasma la arteria coronaria, entonces al momento de espasmarse tienen dolor porque también obstruye el flujo de sangre. ¿Okay? Entonces al espasmarse va a provocar el dolor y luego se quita el espasmo y ya otra vez cede el dolor. Eso es la Prince-Meta. La de Prince-Meta. ¿Okay? ¿Qué causas conoce de vasoespasmo? Choque. ¿Qué? Puede presentarse, no es tan común, pero sí. ¿Qué más? Hacer ejercicio. Hacer ejercicio, sobre todo cuando hacen ejercicio, que tengan la predisposición genética cuando hacen ejercicio en frío, o en un ambiente frío. ¿Por qué? Porque están vasoconstriñidos los vasos en el frío. Entonces por eso puede llegar a ser. ¿Qué otra? Hipotermia. Hipotermia también se puede presentar. ¿Qué más? Estrés. Estrés emocional es muy frecuente también. ¿Qué más? Cafeína. Cafeína no. Otro tipo de sustancia que puede hacer eso. Cocaína. ¿Ok? Es la sustancia por elección que nos provoca vasospasmo. ¿Ok? La cocaína provoca vasospasmo en las arterias coronarias. Entonces provoca como tal el vasospasmo y va a provocar dolor. ¿Y el vasospasmo lo genera específicamente en las coronarias o un vasospasmo como sistémico? Sí puede provocar también espasmo de las cerebrales, de las renales. ¿Ok? Pero lo más característico es en el corazón. Cualquier tipo de shock obstructivo. Shock obstructivo, tamponade cardíaco, es raro, pero sí se puede presentar. ¿Okay? ¿Algo más que se les ocurra? ¿No? Disfunción microvascular. Disfunción microvascular, ¿a qué se refiere? A que la sangre pasa de manera lenta dentro de las coronarias, por alguna razón. ¿Okay? No está funcionando bien el endotelio vascular y la sangre, en lugar de transitar rápido, transmite un poquito más lento.
¿Ok? Y eso también puede provocar dolor de pecho. Y es muy característico de mujeres, sobre todo diabéticas. ¿Ok? Pues embarazadas también dicen. En embarazadas también se puede llegar a presentar. Y en trastornos que aumenten la viscosidad de la sangre. También lo pueden presentar. Pacientes que tienen poliglobulias, SAOS con poliglobulia, aquellos que tengan plaquetas también elevadas, entonces también se puede presentar. Aquellos que tienen síndrome de leucemias, que tienen leucos arriba de 100.000, también se puede presentar. Esto también con medicamentos hormonales, ¿no? Hormonales sí se puede presentar, sobre todo los que toman anticonceptivos. Ajá. Sí no es tan común, pero sí se puede presentar. Todo te puede dar angina, ¿sí? Todo te puede dar angina. Entonces, los factores de riesgo que ya vimos la vez pasada también, los vamos a volver a ver ahorita, pero obviamente mientras más factores de riesgo va teniendo, mayor probabilidad de que vaya a ser un problema, sobre todo isquémico, de aterosclerosis. Si no tiene factores de riesgo, pues tenemos que pensar en alguna otra causa. Muy bien, entonces la placa se va formando poco a poco, ¿okay? No es de manera súbita. Las placas se van formando por años. Tardan más o menos de 30 a 40 años en formarse bien la placa dentro de la coronaria. Pero puede empezar desde los 15 años o 10 años de aquellos niños que están ya con obesidad. Ya desde ahí se les está formando placa en las coronarias. ¿Ok? Y va poco a poco formándose, y por eso es que ahora se están infartando más jóvenes. Había leído una estadística que el 50% de los mexicanos mayores de 30 años tienen aparte. Sí, ¿por qué? Por la alimentación de los mexicanos. Tenemos alimentación rica en carbohidratos y en grasas. Entonces, desde que estamos chiquitos nos están alimentando con eso. Entonces, por eso se empieza a formar la placa desde edades tempranas. Entonces, se va empezando a formar en el espacio subendoterial. Empieza con los macrófagos que se empiezan a acumular dentro del espacio subendoterial. Y luego empiezan a traer células espumosas que se convierten en los macrófagos, empiezan a traer como tal el colesterol, lo empiezan a absorber, entonces eso es lo que empieza a formar la placa y se va obstruyendo por décadas. Digo, aquí es los primeros 10 años, aquí es hasta los 30 y aquí ya los 40 años más o menos de que se empezó a formar la placa. Ya es cuando la obstruyen de manera significativa. ¿A qué me refiero con obstrucciones de manera significativa? Cuando la luz de la arteria se obstruye un 70%. Es cuando generalmente empiezan los síntomas, sobre todo el esfuerzo. Más o menos cuando se obstruye el 90%, los síntomas se presentan ya en reposo. ¿Ok? Pero más o menos desde el 70% ya empiezan síntomas al esfuerzo. Y es cuando nosotros hacemos algún estudio para detectar isquemia. Generalmente cuando se detecta en algún estudio de isquemia, las arterias generalmente tienen obstrucción más o menos de eso. ¿Y eso se hace con fluoroscopía? No, lo de checar la función, hay diferentes técnicas. Puede ser por medio de cateterismo, ¿okay? Para ver directamente, le ponen en contraste y pintan la arteria. Entonces, si en alguna parte no se pintó, quiere decir que está obstruida. Entonces, ya calculan cuánto está obstruido. También por angiotomografía, también se puede detectar qué tanto está obstruida la arteria. ¿Okay? ¿Y esa acumulación intracelular o bueno, la lesión es reversible o queda Sí puede progresivamente? llegar a ser reversible, pero no al 100%. Sobre todo ahorita cuando les damos tratamiento con estatina, todo paciente con cardiopatía isquémica debe tener estatinas, todo, ¿okay? Aunque tenga colesterol normal. ¿Por qué? Porque las estatinas han demostrado que sí detienen la placa y la pueden regresar un 10 a un 20%. ¿Okay? Entonces sí se puede regresar un poquito, pero no se regresa a nada. ¿Okay? No llega a cero parásitos. Pero si se mantiene o se regresa al 10 a 20%. Y si la mantienes, ¿cuál es el riesgo igual de que se rompa? Sí se corre el riesgo de que se rompa, pero la va haciendo más dura la placa, más fibrosa por las estatinas. Entonces lo que pasa es que es menos probable de que se vaya a romper. Porque generalmente cuando tenemos un infarto, las placas que se rompen son las que están friables, ¿okay? Las placas blandas. Las placas duras, esas es muy raro que se vayan a desprender, pero si están obstruyendo como quiera el flujo. Muy bien, entonces habíamos dicho que la isquemia y hipoxia son causados con un imbalance transitorio, que puede ser por obstrucción, vasospasmo, lo que ustedes quieran, o por el flujo lento entre el suministro de sangre y la demanda metabólica. Entonces, ¿qué es lo que va pasando?
lo que conocemos como cascada isquémica. ¿Sí? Empieza con un incremento de los aniones de hidrógeno y potasio dentro de la sangre, va a provocar disminución del flujo sanguíneo dentro del tejido cardíaco. Eso va a provocar disfunción ventricular primero diastólica, después disfunción sistólica, o sea, se va a dejar de mover esa parte del corazón. Después va a provocar las alteraciones de la región, de movilidad regional, pues vamos a ver que se está moviendo menos esa parte. Después antes de que se produzcan todo lo del electro, empezamos a ver alteraciones de la movilidad. Y luego ahora sí, vienen las alteraciones en el ST, y ya cuando se cambia aquí en el ST es cuando empieza el dolor. ¿Ok? Entonces empieza a nivel molecular primero, después empieza la disfunción diastólica, después sistólica, alteraciones de la movilidad, cambios en el electro, y después, ahora sí, el dolor. Esa es la cascada isquémica. Cambios moleculares primero, cambios subclínicos como disfunción diastólica, sistólica, y después cambios en el segmento ST, en el electro, y luego ahora sí la clínica. ¿Ok? ¿En algo radica que primero sea disfunción diastólica y luego sistólica? Sí, porque aumentan primero las presiones dentro del corazón. Cuando hay isquemia, lo primero que se aumenta son las presiones. Y ya después, ahora sí empieza a dejarse de mover. Acá lo tenemos explicado otra vez. Empiezan primero los cambios en el metabolismo. ¿Okay? Entonces tenemos, por ejemplo, la disfunción vascular, ya sea lo que dijimos, que empiece a formarse obstrucción, vasoespasmo o que tenga flujo lento. Y con eso va a causar disfunción de la perfusión. ¿Okay? Va a llegar menos sangre al tejido del corazón. Entonces se va a alterar el metabolismo, lo que dijimos ahorita. Cuando se altera el metabolismo, va a empezar la disfunción diastólica. Va después empezar la disminución también de la perfusión epicárdica. Y luego va a empezar las alteraciones de la movilidad. Y luego, ahora sí, disfunción global. Y ahora sí, hasta acá, vemos los cambios en el electro. Entonces, cuando tú vemos un electrocardiograma con infradesnivel o supradesnivel, primero pasaron todas estas fases antes de llegar a eso. ¿Ok? Y aquí es cuando tiene dolor el paciente. Entonces, sí, se tiene que aprender esto, se llama cascada isquémica. ¿Ok? ¿Sí? Sí, yo varía de paciente a paciente, en mi caso. Así como una próxima promedio, ¿cuántos años pasan? ¿De abajo hasta...? No, esto generalmente si tenemos la placa y nosotros caminamos, va a tener dolor. Entonces, eso puede ser súbito. ¿Ok? No es de que pasen años, sino que para que pasen años es para que se forme la placa. Pero si no, las pueden ser de... Si por ejemplo es un vasoespasmo, no se forma placa como tal. Entonces, de manera súbita va a cambiar la perfusión, va a alterar el metabolismo, va a cambiar la disfunción diastólica, disfunción de la perfusión epicárdica, disfunción de la movilidad y luego disfunción global y ahora sí, alteraciones en el ST. Puede ser de manera súbita. ¿Ok? Todo eso. Y en cada una de las etapas, los estudios que buscamos para ver si tienen isquemia, cada uno de ellos va a ver en diferente etapa. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda de la cascada isquémica? ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, la angina típica, pregunta siempre del examen, es un dolor retroesternal, ya lo hemos repetido muchas veces, de menos de 20 minutos, provocado por esfuerzo físico o emocional y se debe al reposo o a la administración de nitratos. ¿Okay? Entonces siempre camina 15-20 minutos, empieza el dolor, descansa tantito, unos 5 minutos y se quita por completo el dolor. Vuelve a caminar otros 15-20 minutos, vuelve el dolor y otra vez descansa otros 5 minutos. Eso es lo normal. Sí, he tenido. O si no, son los que les damos isosorbides sublinguales, que se lo tomen solo cuando tenga dolor. Cuando empieza el dolor, ya saben ellos que va a empezar el dolor, se lo toman y ya se el dolor. Es más para uso crónico, ¿verdad? El dinitrato isosorbide. El dinitrato es más para uso crónico. ¿Okay? Porque ese sí lo utilizamos porque es de liberación prolongada. El otro, el isosorbide normal, ese es sublingual y actúa inmediatamente, más o menos en 5 minutos ya está actuando. Y ese es el signo de Levin, que está agarrándose el pecho. ¿Okay? ¿El Levin? Ajá, el signo de Levin. El Muy bien. infiel. Esa que vimos ahorita era la angina típica. ¿Okay? La angina atípica es cuando cumple solo 2 de los 3 componentes de la angina típica. ¿Okay? Puede que tenga nada más el dolor
pero no cede en reposo, ¿ok? O el dolor y dura más de 20 minutos. ¿Ok? Entonces, generalmente, cuando tiene dos de esos criterios, se llama angina atípica. ¿Ok? Es diferente. Y el dolor no anginoso es cuando cumple uno o ninguno de ellos. ¿Ok? Son esos pacientes que te dicen que sienten así como piquetes, pero no se relacionan ni con el esfuerzo físico, no se relacionan tampoco de que se dan con el reposo. Está ahí el dolor muy tenue, pero está durando más de... Te dicen, es que ya tengo 3 días con el dolor. Cuando te dicen eso, prácticamente descarta que vaya a ser de origen cardíaco. ¿Y esos ¿Ok? piquetes que pueden ser? Puede ser osteomuscular, ansiedad, gastrointestinal, sí, osteomuscular como tal. Generalmente son osteomusculares cuando les duran así mucho tiempo. De hecho, son cuando tú los Creo que está palpas, escrito donde da el aire. les duele exactamente donde te estás checando. Doc, si el dolor es no constante, o sea, que de repente es más fuerte, de repente disminuye, luego otra vez más fuerte, sí podríamos sospechar en algo, Sí se puede sospechar, pero pero que sea así, o es una angina inestable que se está impactando ya, o puede ser un vasoespasmo esofágico. Cuando es así, como dices, de que da y luego se quita, y luego otra vez vuelve a dar y luego se quita. Ese generalmente es por espasmo esofágico. Y, o sea, y te dan en el mismo lugar o corazón. Retroesternal. Pero el dolor de... Pero no es tan opresivo. Así es de otra característica. El dolor de corazón generalmente lo refieren retroesternal, pero lo más característico es que sea aquí Ok, y que este lado. Tengo Pero- una duda. ¿sí? O sea, estoy confundida. ¿Esa cosa es lo mismo que angina inestable? No, No. ¿No? Angina inestable Es cuando. es cuando, de la nada. o sea, es como una angina estable, pero que empieza ya en reposo. ¿Ok? O que en lugar de durar 20 minutos ya duró más de 20 minutos. O que cada vez la estemos teniendo con menos esfuerzo físico. Es decir, que hace 2 meses yo iba a caminar y me daba el dolor cuando llevaba 20 minutos caminando. El último mes ya me está dando cuando ya llevo 10 minutos caminando. Entonces, ese cambio se llama también angina inestable. Ok. Gracias. De nada. Y cosa que también les preguntan, ¿cuáles son los equivalentes anginosos? ¿Ok? Hay veces que no se presentan con dolor precordial como tal, pero sí tenemos que sospechar equivalentes de angina, sobre todo en pacientes mujeres otra vez, y diabéticas, y también de la tercera edad. ¿Ok? Es mucho más común que se presenten con equivalentes anginosos y no tanto con dolor precordial. ¿Ok? Entonces los equivalentes anginosos son aquellos que se presentan con disnea, con diaforesis nada más, con náuseas, empiezan con muchas náuseas, con síncope, opresión mandibular, opresión en los hombros o opresión en los brazos, ¿ok? Llegan a sentir. Incluso dolor epigástrico también. Yo ahorita. ¿Ok? Entonces, esos son los equivalentes anginosos que deben de conocer, Todo jodido. porque también se los pueden llegar a preguntar. Entonces, Pero ¿cómo se relaciona el dolor gástrico? el dolor epigástrico porque ahí está la cara inferior del corazón, entonces ahí también puede doler. Y se relaciona porque las mismas terminaciones nerviosas, que son T7 y T8, inervan también tanto esa parte del corazón como también las vísceras. Son todos esos pacientes que llegan con dolor epigástrico, les dan omeprazol, no mejora el dolor epigástrico, le vuelven a dar omeprazol, no mejora y era un infarto. ¿Okay? Entonces, todo paciente que llega con dolor epigástrico, sobre todo opresivo, que es así, opresivo también, y con irradiación, siempre tiene que sospechar si es un infarto. Y si ya tomaron el electro y ven que no es, bueno, ahora sí ya vayan a tratar con una dispepsia, ¿ok? O una vesícula, que también puede doler ahí. Muy bien, ¿alguna duda de eso? Porque me parece que yo una paciente que salí con dolor epigástrico y náuseas. ¿Por qué se sospecharía primero por dolor anginoso o por alguna Depende del tipo de dolor. úlcera? Depende del tipo de dolor. Diaforesis, ¿Cómo es el dolor de úlcera? O sea, pues es como más reflujo sí, Siempre se me olvida ese rollo. ¿Cómo es el dolor de úlcera? No es Se quema, opresivo. es urente, Ajá, urente. no es opresivo. Ah, ok, es supresivo. Entonces, siempre sospechen cuando es opresivo el dolor. Y por ejemplo, en la úlcera te duele, ya sea si es úlcera gástrica o úlcera péptica, te duele o después de comer o antes de comer. Y siempre. No Y te este preocupes, no se también. relaciona con eso. Este se relaciona, por ejemplo, con alguien sale a caminar y le da el dolor epigástrico, opresivo. ¿Ok? Entonces, Una duda. La opresión mandibular, ¿cómo se la refiere el paciente? O sea, ¿qué te siente que le están apretando la mandíbula, sin que nada lo esté tomando, siente que le están apretando como tal toda la mandíbula. Y siente, es muy característico eso lo vemos más en hombres.
En hombres sí, empiezan con el dolor precordial y se les cerraría la mandíbula y dice, te menciona así, que le está apretando toda la mandíbula. Es muy doloroso. No es tan doloroso, pero sí es muy molesto para el O paciente. sea, sí para la alcanzada. Sí, sí, te lo dice. ¿Cómo se presenta más frecuentemente en mujeres? Porque normalmente. En mujeres, o sea, lo más frecuente es que se presenten con dolor precordial. Y ya. Ajá, con dolor precordial y radiaciones, ¿ok? Pero los equivalentes, o sea, cuando no se presentan, es mucho más frecuente en mujeres. Haz de cuenta, si nos damos en porcentajes, un 60% de las mujeres se presentan con dolor precordial y el otro 40% con equivalentes. Ya. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Por qué sospecharemos del 5? 5 pesos. Todo paciente que se sincopea, se le tiene que tomar electrocardiograma para ver si es de origen cardíaco o no es de origen cardíaco. ¿Por qué en 5 pesos? Porque cuando tenemos una obstrucción de la coronaria derecha, una obstrucción o un infarto inferior con obstrucción de la coronaria derecha, se tienden a presentar con bradicardias. Con bradicardias o con bloqueos. ¿Por qué? Porque la coronaria derecha lo que hace es irrigar el nodo sinusal y el nodo AB. Entonces, por eso si se presentan con síncope, siempre tienes que tomar electro para ver que no esté infartándose también. De hecho, la semana pasada, ahí en el hospital, tuvimos una viejita de 85 años que nos la regularon al hospital civil porque tenían síncopes. Empezó a las 3 de la mañana con 2 síncopes. Entonces la checaron y estaba con bloqueo AB completo. Nos la mandaron al hospital y ya la checamos bien y era un infarto de la coronaria derecha que se había bloqueado. Pero ella no se presentó ni con dolor ni con nada, fue con síncope. ¿Y cómo le fue a la paciente? Está viva, está esperando su cateterismo. Se le puso marcapasos. Qué bueno, qué bueno. Sí, ¿Y entonces, usted hace guardioso cuando pasa eso le hablan? no, es que trabajo hoy también, entonces ahí tengo que estar con los residentes. Ah, pero ¿no era madrugada? No, era en la mañana. Ah, yo no. No sé, ella se sincopió en la madrugada. Ah. Muy bien. Factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo conocemos cardiovascular? Los más típicos: hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, enfermedad familiar con antecedente de infartos prematuros. Cayó el primer gallo. Mujeres, pues no. Ah, sí se unió. Muy bien. Entonces, ¿a qué se refiere con enfermedad coronaria prematura? Aquellos pacientes que se infartan jóvenes. ¿Cómo qué definimos joven? Abajo de 40, no decía. Depende de dónde lo leas también. Lo más característico es en hombres abajo de 55 años y mujeres abajo de 65 años. Es 65. Ajá, dependiendo de dónde lo leas. Va a ser prematuro. Esa es enfermedad coronaria prematura. Porque hay libros donde hay artículos que te dicen que prematuro es abajo de 50 años, sea hombre y mujer. Pero lo más clásico es menos de 55 años en hombres y menos de 65 años en mujeres. Siempre que pregunten antecedentes familiares, pregunten si han tenido antecedentes de infarto en la familia. Y si sí te preguntas a qué edad lo tuvieron. ¿Okay? Para saber si él también tiene riesgo de enfermedad coronaria prematura. ¿Okay? Dijo, menos de 55 en hombres, Menos de 55 en hombres 65 en y mujeres. 65 en mujeres. Ok, perfecto, gracias. Sí, ¿no? ¿Menos de qué? 55 hombres, 65 mujeres. ¿Y Doc, en qué redes sociales lo podemos seguir? Instagram. Para ver la foto de... Al final de la presentación Ahí vienes al final de la Ah, excelente, excelente. Va. Nada más TikTok no te aquí. Está bien. No, que ese es el de la chaviza. Sí, no. No, la chaviza es Be Real, Ah, sí. por favor. Bueno, entonces, tabaquismo también. Mientras más paquetes año consuma, más riesgo de enfermedad arterial. Género masculino, también simplemente por nacer hombre, tiene más riesgo de tener infartos. ¿Ok? Y la edad. A las mujeres los protege las hormonas. Las hormonas, por eso es cuando empieza la menopausia, es cuando empieza a perderse ese beneficio y por eso las mujeres se llegan a infartar un poquito más grandes que los hombres. De hecho, la doctora Silvia nos comentó que cuando pasaba ya la menopausia y eso, la relación se podía llegar a hacer hasta más Sí, inversa. Ajá. Y la edad. Entonces, también a mayor edad, mayor riesgo de que tengan algún infarto. Entonces, por eso también, antes los infartos eran arriba de 60, 70 años, 80 años. Nos llegaban hasta con 90 años infartados de primera vez. Actualmente,
por los cambios del estilo de vida, cada vez más sedentarios, cada vez más obesidad, cada tipo de dietas, las están infartando ya, nos llegan muchos de 40, 50 años. ¿Sí? O sea, por muy joven, alguien que se infarte está como en sus 40. No, sí hemos tenido pacientes infartados, es que hay enfermedades también secundarias. Yo el mes pasado tuve uno de 23 años, ya me infartado. Me la abuela. 23 años y él tenía de base un lupus. Ahí te voy. Entonces, Yo tengo 23. un trombo se le fue a la coronaria y la infartó. Que se mueren mucho más los jóvenes de los infartos. Sí, ¿por qué? Porque no han hecho factores, o sea, no han hecho angiogénesis como circulación colateral. Así es, entonces, por eso los pacientes ancianos tienden a vivir un poquito más que los infartos porque ya formaron redes colaterales, circulación Por colateral. llegar al club de los 27. Muy bien. ¿Alguna duda de esto? Muy bien. Entonces, ¿cómo abordamos un paciente que tiene, que nos llega con nosotros por dolor precordial que le da siempre el esfuerzo? O sea, angina estable o angina crónica. ¿Cómo lo vamos a abordar? Tenemos que checar los síntomas. Si son de una angina estable o una angina inestable. ¿Okay? Si es de una angina inestable, es otro boleto, lo vamos a ver el viernes. ¿Okay? Si es una angina estable, tenemos que checar las comorbilidades que tiene el paciente y la calidad de vida que tiene el paciente, ¿ok? Para ver si lo revascularizamos en ese momento o si tenemos que hacer otro estudio. Después, tenemos que checar un electrocardiograma siempre de entrada basal, ¿ok? Laboratorios. ¿Qué laboratorios les van a pedir a los pacientes que les llegan a la consulta? Troponinas, las enzimas cardíacas como tal. ¿Qué más le piden? Proteína reactiva C. Pues biometría. La proteína C reactiva se ha estudiado y se ha dicho que cuando es arriba de 3 es mayor riesgo de que vayan a tener cardiopatía isquémica, pero no es específica. Debemos recordar que la proteína C reactiva no es específica, es muy inespecífica, pero sí es sensible. Señal de Su inflamación. biometría. Biometría hemática para ver si no tiene anemia, más que nada por pronóstico. ¿Okay? La anemia es por pronóstico. ¿Qué más? ¿Qué más le piden? Química para ver glucosa, para ver que no sea diabético Electrolitos. y no esté muy descontrolado de la diabetes. Electrolitos para ver los medicamentos que vamos a utilizar principalmente, para ver si no tiene alteraciones en los electrolitos. ¿Qué más? Se le está yendo uno muy importante. Perfil lipídico. ¿Okay? Tenemos que ver cómo está el colesterol, sobre todo el LDL y el VDL. Y el HDL. El HDL sí importa. ¿Por qué? Porque es protector. Es el protector. Pero el que más peso tiene a nivel cardiovascular LDL. es el LDL. ¿Okay? Mientras más alto esté el LDL, peor pronóstico para el paciente. Entonces, nos llegan pacientes con LDL de 200, 250. Cuando lo normal debe ser, ¿a cuánto debe ser lo normal del LDL? ¿Menos de 200? No, No, pues 50, ¿no? 150. no, LDL, El lo normal. Paciente sin enfermedades, ¿cómo debe tener el LDL? Dice LDL de 100 a 129. Sí es, más o menos esto es lo que tenemos que tener. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos un paciente de primera vez con factores de riesgo cardiovascular, lo tenemos que tratar de llevar a menos de 100. Si ya tuvo un infarto, lo podemos llevar hasta menos de 50, como dijo alguien ahorita. Yo. ¿Sí? Hasta menos de 50 lo tratamos de llevar en pacientes que ya tuvieron un infarto o un EBC. ¿Okay? Muy bien. Y también le pides hemoglobina glucosilada para ver también si era diabético con anterioridad, para ver qué tan controlado estaba, porque también mientras mayor descontrol, mayor aterosclerosis y mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Okay? ¿A qué me refiero con enfermedad cardiovascular? Enfermedad de las tres arterias, la DA, circunfleja y coronaria derecha. ¿Okay? Es bastante común en diabéticos mal controlados, en aquellos que tienen tabaquismo intenso, en aquellos que tienen LDL muy elevado, que nos lleguen con los tres vasos tapados. Muy bien, y después de eso, le tenemos que también hacer un ecocardiograma basal para ver cómo se está moviendo el corazón, para ver si así de entrada no tiene alteraciones de la movilidad que nos hablen de que alguna de las arterias ya esté tapada. ¿Okay? O que hay algún coágulo intraauricular también. También lo podemos hacer por eso. También nos da información de la función sistólica, si está disminuida y tiene angina, nos refuerza un poquito más de que la causa de que la función sistólica esté disminuida vaya a ser por origen isquémico. ¿Sí? ¿Por qué un eco y no no sé si se le llama el programa? Angiografía. Angiografía del cateterismo, porque es Quinto de mano, invasivo. ¿verdad? Entonces siempre tratamos de ir de lo menos invasivo a lo más invasivo. Está muy Porque, cool, por está ejemplo, muy si cool. hiciéramos cateterismos a todos los hemodinamistas estarían felices.
¿ok? Serían todavía más millonarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú llegaras con dolor torácico al servicio de urgencias y te pasaran a cateterismo, son 150,000 pesos. ¿Y qué tal? Y te van a decir, no, sus coronarias están normales. Ahí está el infarto. Entonces, Hay un ataque de ansiedad. entonces cuando te caiga la cuenta, ahí es cuando te va a dar el infarto. ¿Ok? Entonces, por eso siempre tratamos de ir de lo menos invasivo, lo más barato, hasta ahora sí, ir a lo invasivo. Y por ejemplo, hacer un eco, ¿como cuánto cuesta? O sea, El eco, dependiendo más o menos 600 varos. quién te lo haga, hay quien cobra desde 800 hasta 3,500. Sí, está mejor que el ancho. Sí, No, pues sí. se puede. Obvio. Entonces, por eso siempre tratamos de ir de lo menos invasivo y para ya, cuando ya hicimos estudios que nos sospechan que sí tenga isquemia, ahora sí lo mandamos al cateterismo. ¿Ok? Muy bien, y entonces ya hicimos todos estos estudios y ahora tenemos que ver cuál es la probabilidad pretest del paciente de que sí vaya a tener cardiopatía isquémica. Se divide en tres: riesgo bajo, intermedio y alto. ¿Ok? Los de riesgo alto podrían irse a cateterismo de manera directa. Podrían, pero como quiera siempre les tratamos de hacer estudios antes. Y los de riesgo bajo, puede que no le tenemos que hacer ningún otro estudio, ¿ok? Porque es muy baja su probabilidad de que vaya a tener algún problema en el corazón. ¿Ok? Los de riesgo intermedio es el problema. A esos siempre los tenemos que abordar por algún otro estudio para descartar por completo que no tenga alguna arteria tapada. Sí, ahorita vamos a ir abordando eso poco a poquito. ¿Ok? Doc, una pregunta, Sí. ¿eso de qué guía es o de...? Este es de la europea del 2019. No, que tú no- en el paso 5 dice coronario y CTA. ¿Qué significa? Acá, esta, Tomografía. angiotomografía. Angiotomografía de coronarios. ¿Ok? Bien. Entonces, estas son las calculadoras para ver si el dolor que tiene el paciente y la probabilidad del paciente va a ser de riesgo bajo, intermedio o alto. Entonces, lo que checamos es en hombres, mujeres, el tipo de dolor que tiene, si es típico, atípico o no anginoso, y si tiene disnea, que este lo acaban de agregar hace 2 años, este no estaba antes. Entonces, y ya también, si checan aquí, mientras más edad, más va aumentando el riesgo de que sí vaya a ser de origen coronario. Doc, tengo una duda. ¿Sí? En atípico y no anginoso, ¿cuáles son los síntomas que difieren? Lo que dijimos, no, atípico dijimos que eran 2 de los 3 de la angina típica. ¿Ok? Y el no anginoso es que tenga nada más uno o ninguno. O sea, aún después de la menopausia se sigue siendo mayor. Sí, pero como quiera, si sigues en la edad, como quiera, ya después empieza Sí, yo a pensé superar la que mujer no. al hombre. Entonces vean cómo en los hombres, cuando se presentan de menos de 40 años, con una angina típica, como quiera, es bajo el riesgo. A diferencia de un paciente de más de 70 años, que la mitad de ellos van a tener problemas de coronarios. Y las mujeres, más de 70 años, como quiera es bajo. ¿Ok? Pero como quiera ya con el tiempo se va a aumentar. Y el dolor no anginoso, pues cuando se presenta, por eso es que cuando se llegan al servicio de urgencias con piquetes nada más, un hombre o mujer joven, pues aquí su riesgo es bastante bajo. ¿Ok? Y la disnea también la contamos. La disnea, mientras más edad, mayor riesgo de que vaya a ser problema del corazón. ¿Sí? ¿Se cuenta por separado el porcentaje o supongamos es un hombre con dolor típico de 60 años, será 44 más el 27 de diciembre? No, es uno o el otro. Esto estoy contando por cuando se presenta con equivalente anginoso, como dice. ¿Ok? La disnea la acaban de agregar como calculadora como tal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de los estudios de laboratorio hemos comentado que era biometría hemática, química sanguínea para ver riñón, para ver glucosa, electrolitos séricos también iban incluidos, hemoglobina, glucosilada.